buenas noches. Te damos la bienvenida a Comunistas, nuestra mesa de reflexión y debate en la pantalla de Bravo TV. Son las 20:33. Estamos en vivo con vos hasta las 22 y el comienzo del programa de hoy es una especie de pequeño homenaje a Diputados TV, pero esto no es Diputados TV, esto es Bravo TV, pero a mi derecha tengo al diputado nacional Esteban Paulón. Bienvenido, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Bien, preparándonos para la sesión de mañana, esperemos poder empezar a dar una respuesta concreta a los trabajadores del Garrahan, a las universidades y algunos otros temas también que ahí tenemos, los institutos de la cultura. Esperemos que haya quórum, pero bueno, hoy anticipamos ese debate, ¿no? Hay muchos temas, hay muchos temas. Sí, hay muchos temas y también la actualidad nos da letra, así que, claro que sí. va a estar lindo para quedarse en el fresco de invierno, en casa, y una sopita, algo, y debatiendo y compartiendo algunas ideas, no solo sobre la agenda parlamentaria de mañana, sino también sobre varios temas de actualidad. Claro que sí, ahora vamos a entrarle, pero decía yo, pequeño homenaje a Diputados TV, porque tengo a otro diputado a mi izquierda, Cristian Castillo. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Menos mal que estoy de la izquierda. Sí. Corresponde. Te podría haber puesto a la extrema izquierda, claro, pero bueno, esperábamos a alguien que acaba de llegar, que bueno, fue legislador porteño y me dijeron por ahí que tal vez vaya por una banca. Sergio Abrevaya, ¿cómo estás, Sergio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, sí, vamos a iniciar ese proceso, digamos, de poner propuestas sobre la mesa con el partido GEN, que es de Margarita Stolbizer, y con otros amigos, y tratar de cambiar esta Argentina tan difícil, ¿no? Bien, bien. Bueno, ojalá que lo logremos, ¿no? Digo, hablo por todos, ¿no? Sí. Porque, los que por nuestra supervivencia, ¿no? Sí, porque claro que sí. está difícil. Claro que sí. Fíjate que en el graph me puso exdiputado, todavía soy no. diputado. Bueno, perdón, te pido, viste que te pregunté lo mismo, está este asunto de la izquierda y su rotación en los puestos. Bueno, todavía sos diputado hasta diciembre. Hasta diciembre. Creo que diciembre. merece un programa de comunistas intentar entender las rotaciones de los diputados y las diputadas de izquierda. ¿Son difíciles de entender? ¿Tiene No. una lógica complicada? No, tiene dos lógicas. A veces acuerdo y consenso entre los partidos del frente, o si no, los resultados que sacamos cuando había PASO y ordenamos los tiempos de rotación entre los partidos según las PASO. En este caso, la banca mía es según las PASO. Por eso yo voy a ocupar 50% del tiempo, que culmino mis 2 años el 10 de diciembre, y bueno, después me reemplazan Néstor Pitrola y después otros 2 compañeros en la rotación de la banca. Néstor Pitrola, que lo tuvimos ayer, claro, está precalentando. Néstor para diciembre, pero creo que es una muestra contraria al arribismo personal, ¿no? A la idea de que me eternizo en la banca, me eternizo en un cargo. Bueno, no, para nosotros son puestos de lucha y nos toca ocuparlo un tiempo o más tiempo según los acuerdos que tenemos en el frente de izquierda. ¿Sí? Hablando de lucha, vamos a meternos con el primero de nuestros temas y tiene que ver con el litigio en los Estados Unidos por la expropiación de YPF, que sumó ayer un nuevo capítulo con la orden de la jueza Loretta Preska, que obliga a la Argentina a transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los demandantes. La medida, que apunta a saldar la deuda derivada de la expropiación, generó un fuerte impacto en el mercado local y volvió a evidenciar la magnitud de un conflicto judicial que amenaza con profundizar la fragilidad económica del país. El caso se transformó en uno de los juicios más costosos para el Estado Nacional, con reclamos que superan los 17.000 millones de dólares, sumando intereses y costos legales. La decisión no solo marca un nuevo revés en la larga pelea judicial por la expropiación dispuesta en el año 2012, sino que abre interrogantes sobre la forma de cumplimiento, los plazos y las consecuencias políticas y económicas. Bueno, ¿podemos volver atrás al 2012 para contar la historia un poquito desde el principio? Sí, creo que un poquito más atrás hay que ir, ¿no? Que en realidad parte de este conflicto porque el fondo buitre que está reclamando y demandando en Nueva York por el 70% de... o sea, es rarísimo porque se lotearon un reclamo judicial que es el 70% del fondo Woolford y el 30% de las familias Kenasi, que son los dueños del Banco de Santa Cruz, Banco de Santa Fe, el Banco de Entre Ríos y varios otros bancos de los que se fueron provincializando. En realidad, el inicio de este conflicto comienza cuando se plantea ese famoso plan de nacionalización de YPF. Primero, antes de la estatización, era bueno que ingrese capital argentino a la empresa durante el gobierno
de Néstor Kirchner. Ahí entran los Eskenazi en Ahí escena. entran los Eskenazi, una familia que tiene vínculo con el kirchnerismo hace mucho tiempo, que tenía obviamente el banco, cuando se privatizó el Banco de Santa Cruz, ellos entran allí en el Banco de Santa Cruz. Es raro porque es una nacionalización, es decir, ingreso de capital argentino o nacional, pero de la mano de empresas offshore que tenían los Eskenazi con domicilio fiscal en España. Es bastante particular la idea de nacionalización o de ingreso de capital argentino. Bueno, después los Eskenazi entran con el 25% de las acciones en esa operación extraña donde ellos no pagan nada, entran gratis, entran con la promesa de pago de unos créditos a través de las utilidades de YPF. La propia empresa y Repsol queriendo salir en ese momento de YPF porque venía de una operación ruinosa. Yo creo que Repsol no mensuró, vaca muerta, y no mensuró lo que iba a hacer YPF unos años después. No la vieron venir. No la vieron venir, no la vieron. Quisieron salir, entonces empezaron a vaciar la compañía. Operatoria que vimos con Aerolíneas Argentinas y el Grupo Marzans, digo, lo vimos bastante asociado al proceso de privatizaciones de los 90 del menemismo. En ese caso ellos casi que dan un paso al costado y le regalan ese 25% de acciones a los Eskenazi. Incluso fíjate, Juan, que lo que hace la empresa es postergar el pago de utilidades para que los Eskenazi pudieran entrar, cobrar una primer parte de las utilidades que no les correspondían porque no estaban, si se hubiesen liquidado antes. Repsol, a través de la liquidación de las utilidades, iba vaciando la compañía y los Eskenazi entran, toman esa parte de las utilidades y empiezan a pagar sin poner un peso. O sea, con la plata que iban ganando una empresa que habían comprado poniendo cero, empiezan a pagar sus acciones, ¿no? Qué buen negocio, ¿no? Excelente negocio, parte de este capitalismo de amigos del que se habla tantas veces en Argentina. Ahí hay como un pecado original, ¿no? En este proceso, que obviamente Repsol después finalmente decide retirarse. Incluso Repsol no demanda a Argentina, o sea, Repsol se allana al proceso de nacionalización. Todo esto que yo te estoy contando, que es cómo se origina este 70-30, casi Fernet, te diría Fernet con cola, que es el proceso de demanda que hoy se está llevando adelante, no implica que no haya que decir que esto es un juicio que no tiene ni pies ni cabeza, que no hay nada que demandar ni por Woolford ni por los Eskenazi, que acá el Estado argentino no tiene que entregar ningún 51% de las acciones de YPF, pero lo describo para entender de dónde viene y por qué también, y lo hemos hablado acá en relación a otros temas, porque es importante que cuando se toman decisiones desde el Estado, esas decisiones respondan a una política pública estratégica que entienda que uno no va a estar todo el tiempo en el gobierno. Digo, acá también con la muerte de Néstor Kirchner se desatan determinados debates, si había o no había determinados acuerdos, temas que quedarán obviamente en la duda, pero que de alguna manera alimentaron que luego, ¿sabes cuánto pagó el fondo Mulford por esta demanda, por el 70% de esta demanda? 16 millones de euros. Y hoy está reclamando, o la jueza dice, 16.000 millones de dólares, que la jueza sitúa en el 51% de las acciones, lo que implicaría, contra la legislación argentina, contra la Constitución argentina, la privatización, reprivatización de YPF en un fondo y en unos accionistas que nunca quisieron estar. Detrás de Mulford está BlackRock, o sea, hay varios jugadores pesados, por eso es importante que no se caiga en la tentación de lo que está cayendo el gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei, de intentar utilizar esto para la campaña electoral corta, es decir, para responsabilizar a Kicillof o a quien sea de algún mal manejo y que defendamos lo que fue votado por una enorme mayoría en el Congreso, en diputados y el Senado, y la posibilidad de que YPF siga siendo una empresa estratégica que nos permita diseñar nuestra propia política energética, ¿no? Yo sé que obviamente puede haber diferencias, que habrá habido distintas opiniones cuando se estatizó finalmente YPF, que ese debate parlamentario fue intenso, pero que finalmente la mayoría de los legisladores y legisladoras en ambas cámaras lo votaron a favor. Entonces sería buen momento para que Milei baje un poquito un cambio de esta permanente confrontación y que entienda que YPF no es para ir a la campaña, que YPF no es para decir le saco 3 puntos, 5 puntos, 7 puntos, 9 puntos, se llame Kicillof o se llame como se llame. Digo, acá Saravia Frías, el procurador del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri, defendió a la Argentina, incluso siendo un gobierno
de otro signo político, entendiendo lo estratégico que es YPF y lo estratégico que fue para desarrollar Vaca Muerta, que claramente Repsol no tenía ni idea de lo que venía en Argentina y por eso se retiró sin litigar, digamos, se retiró bastante tranquila, pero digo, no romper una política de Estado que ha encontrado en los distintos gobiernos, el de Cristina, el de Macri, el de Alberto, una continuidad al menos en la defensa de YPF como patrimonio de todos los argentinos. Decías, bueno, que Milei tiene que calmarse de alguna manera con este tema. Vamos a calmarnos. Veamos lo que decía ayer en la red X Javier Milei. Un fallo contra Kicillof, ponía el presidente. Nos acabamos de enterar que la jueza Presca falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF. Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK. Lamentablemente no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires, al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes. Sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales. Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina. Postdata, yo avisé que el soviético es un pelotudo. Bueno, un Milei 100% auténtico, ¿no? Que leemos. ¿Hasta qué punto lo que señala Milei, más allá de los adjetivos, digo, es correcto, es responsabilidad de Axel Kicillof como ex ministro de Economía, digo, la situación en la que se encuentra hoy YPF? A ver, hay dos cosas, ¿no? Hay una parte que tuvo que ver, él hizo un relato fantástico, la verdad que es bastante acertado de cómo fue. Hay una parte que quedó en la historia, que fue la impericia de Kicillof antes de que se vote en el Congreso. Fue realmente de locos, fue un vodevil de cowboys, de cómo se ocupa YPF. En vez de hacerlo bien, porque la podía hacer bien, lo hace mal. Pero me parece que eso no es, que coincido con Paulón, que el tema no es Kicillof. Para mí sí es las familias que nacen. Esto sí es clave, porque el juicio, lo que importa es el juicio que tenés, lo tenés porque te reclama en definitiva las familias que nacen. Que entraron, porque es como si Kirchner te hubiese dicho vos, mira, te vas a quedar con el 25% de YPF, total lo pagás con las ganancias. Pero ¿y cómo? ¿No van a reinvertir utilidades? No, ya le dijimos a Repsol que no hace falta. Bueno, entonces si lo pago con esto no hay problema. O sea, le arma un negocio espectacular a un grupo empresario amigo, que además después le hace juicio a la Argentina, por mucho más plata de lo que costó recuperar el 50% que era de Repsol, que eran 5.000 millones. Es que nuestro problema está en ese momento en el cual entra Eskenazi a hacer un negocio de amigos multimillonario y después que... Tan amigo no era, parece. Bueno, no lo sé. Ok, digo, en la actualidad, digo, está bien. De la Argentina no. Claro. Digo, de la Argentina Okay. seguro que no. Ahora, Y en la actualidad no, es cierto. Sí. Ahí evidentemente ha habido una ruptura de un vínculo que existía. Sí, dice, yo no lo sé. Lo cierto es que los habilitaste a que te hagan un juicio increíble. Coincido que el fallo es un disparate. El fallo no puede, hay un tema de soberanía sobre lo que es de dominio del Estado. O sea, no puede una jueza estadounidense fallar. Quedarse. Sí puede fallar. Todo el juicio es una locura. Pero en muchos de los juicios que tenemos por bonos o por distintas cuestiones, donde se prorrogó jurisdicción, y entonces te tenés que atener. De hecho, Cristina, cuando era presidente, llega hasta la Corte, no me acuerdo si fue en su época que se resuelve, sobre si podía o no fallar Griesa, ¿se acuerdan? Sí, claro. Por los bonos, que le dicen que sí, porque había un sustento legal para que se resuelva ahí, por lo cual vos podrías reclamar o no dinero, pero nunca las acciones. Reclamar o no dinero, porque creo que los $16.000 también son un disparate, pero hasta ahí puede llegar a decir algo la jueza. Sobre la propiedad de las acciones, no. No, pero además que, digo, la jueza no puede decidir sin el Congreso argentino. O sea, la ley de expropiación prohíbe expresamente que se privatice sin el Congreso. O sea, no lo puede hacer aunque se lo ordene la jueza Presca. Lo que sí me parece importante es retrocedamos un poquito más todavía, porque esto empieza con la privatización. O sea, lo posterior es resultado de una privatización que hizo el gobierno de Menem, Partido Justicialista,
donde fue más allá de todas las privatizaciones neoliberales de nuestra región. Porque México, a partir de Salinas de Gortari, empieza a aplicar un plan neoliberal, pero no llegó a Pemex. Fernando Henrique Cardoso empieza a aplicar un plan también neoliberal en Brasil, pero no llegó a Petrobras. Y acá Menem fue, más allá de todo, entregó YPF a una empresa petrolera que era más chica que YPF, de un país que no tenía petróleo. Perdón, ¿y por qué en el caso de México y de Brasil no llegaron a la petrolera? ¿Hubo una decisión política de no hacerlo? Desde ya, porque es lógico que cuando uno tiene una empresa petrolera estatal, en un recurso no renovable, en un recurso que tiende a agotarse, donde vos tenés un interés social que va en contra del interés de la rentabilidad. Doy un ejemplo. Si vos sos accionista de Repsol, ¿vos qué querés? Invertir lo menos posible y llevarte lo más posible. Entonces, ¿qué hacía Repsol? Sacaba de todo lo que había invertido la empresa pública antes, y iba bajando las reservas. Y entonces no invertía en nuevas exploraciones para poder mantener la cantidad de reservas de petróleo y gas que tenía YPF. Bueno, entonces así el país se iba hundiendo, Repsol bárbaro, sus accionistas, su CEO, beneficios adicionales, pero a nosotros nos estaban reventando. Y bueno, esa lógica llega un momento que explota. Uno en realidad tiene que decir que esta situación de expropiación de YPF, los gobiernos kirchneristas la hacen después recién de 9 años, después de este intento con la familia Eskenazi, tan irregular, pero después de 9 años de haber sostenido algo insostenible, que era haber mantenido esa privatización, que en otros casos también se mantuvieron, porque este es el caso para mí más escandaloso de todas las privatizaciones, pero tenemos otros que llegan cerca, digamos, la privatización que tuvimos de las energéticas, de norte, de sur, bueno, todo lo que hemos vivido todos estos años, increíble, y todavía siguen en el negocio. Entonces acá hubo una enajenación en la década de los 90 muy, muy fuerte, que lo menciono porque ahora el gobierno es lo que le gustaría, digamos, que a Milei le digan, che, hay que reprivatizarlo. Cuando se discutió la ley bases estaba YPF, y finalmente no lo pudo meter, pero es lo que estaba. Y le entregó el control de YPF a alguien que proviene de una competidora directa de YPF. Hoy el presidente de YPF proviene del Grupo Techin, que compite directamente con YPF. Entonces hay toda una entrega, know-how y todo hacia otro monopolio privado, que bueno, que no sabemos hasta dónde sí, hasta dónde no, pero que está en parte en marcha. A ver, antes Macri había puesto de ministro de Energía a alguien que proveía de la gerencia de otra competidora YPF. Entonces, acá hay una discusión importante y después se abre otro debate que es ¿para qué queremos YPF? Porque el discurso del kirchnerismo está muy asentado que YPF, la expropiación, permitió volver a tener una balanza energética superavitaria y no deficitaria. Perfecto. Pero eso es lo único que hay que discutir, cómo se consigue dólares. No, acá, si uno discutiese cómo tener una empresa con función social, bueno, tomaría energía accesible para la población argentina, energía, ¿no? Obviamente accesible para la población. Y vos fíjate un tema tan crucial como el gas, ¿no? Ahora que estamos muriéndonos todos de frío, etc. Quienes más lo sufren son quienes no tienen acceso a la red de gas natural, un tercio de la población. Un tercio de la población. ¿Vos escuchaste hablar que digan cómo vamos a hacer que ese tercio de la población que tiene que ponerse una garrafa y que está todos los días pensando, abro la garrafa, no la abro, por el costo que tiene, 20 y pico mil de pesos una garrafa, te dura 2 días y medio si la tenés prendida todo el día con el frío, discutiendo cómo a las argentinas y argentinos que no tienen acceso al gas natural les llega a la red? No. Y bueno, no lo vamos a escuchar durante esta gestión porque obra pública no va a haber. No es solo esta gestión. La anterior que se fue, y en general si vos escuchás el discurso del peronismo, está ligado a, che, ¿cómo hacíamos para exportar el gas con Petrona, el negocio de Petrona, el gasoducto? No hay, pero ni en marcha, ni en diseño, ni en planteo, cómo vos lo primero que garantizás es que el gas que estás extrayendo le llegue a la población, que hoy, insisto, es la más vulnerable, la que está en una situación peor. Entonces, si uno tuviese una gestión de la empresa discutiendo las necesidades sociales, ese recurso que tiene nuestro país, cómo lo utilizamos, bueno, tomaría otras decisiones distintas a las que hay, porque cuando se decide expropiar, se decide mantener el carácter mixto de la empresa, no una YPF 100% pública. Incluso vos podés discutir con los técnicos, con los trabajadores, cómo haces
una gestión de la empresa que tome esto en consideración y que bueno, que hoy decisiones que son lógicas para el mercado no son lógicas para los intereses de la nación. Y eso creo que en el caso de YPF queda muy patente, ¿no? Porque efectivamente Repsol lograba un negocio de accionista, de alguien me conviene o no, después me quiero ir, uso eso no para reinvertir acá, sino me lo llevo a otro negocio que estoy armando en otro lado. Dicho esto, la injerencia de la jueza es insoportable, no se puede aceptar de ninguna manera, hay que repudiarlo. Esto digo, es el punto de partida. El presidente no puede empezar haciendo un tuit no diciendo que repudia la injerencia en la soberanía nacional que tiene una jueza de un distrito de Nueva York. Dice que va a apelar, pero lo que vos estás diciendo no lo pone en ningún momento del tuit, ¿no? Y dice, y además le da argumento que puede usar la jueza y los otros tipos, lo de porque Woolford, admite impericia o errores. Claro, vos estás jugando para el otro. Y además la actualización de dinero es insólita, que es lo que posiblemente se le caiga en la Cámara de Apelación, o lo que muchos apuestan o sostienen, que no se va a poder sostener, que hizo una cosa increíble. Veremos si lo hizo por las propias o en connivencia con Woolford, ¿no? Veamos, ya sabemos qué dice Milei o qué decía ayer, veamos qué decía hoy el jefe de gabinete, Guillermo Francos, a ver. Si usted no tuviera a Kicillof acá, ¿qué le diría? O a Cristina, ¿qué le diría? Cuando está en una mesa política y pasó esto. Supongo que Cristina está en libertad, ¿qué le diría? La verdad, Franco. No, yo le diría que han sido unos incapaces y unos inútiles en resolver temas de la Argentina, que todo lo que hicieron generó un perjuicio económico al país enorme y que el pueblo los tiene que hacer responsables. En algún momento es cierto, ya en parte los hizo responsables cuando les hizo perder la última elección, ¿no? Pero digo, esto tiene que costar mucho más que eso. No puede ser que ahora Kicillof, que recuerdo, tiene varias de estas, ¿no? Pues no es YPF la única, sino recuerdo el tema de los bonos, recuerdo uno de los temas el Club de París, que señalaba recién, que era el Club de París, y había otro tema más que señalaron ustedes recién. Ya lo voy a recordar, yo también, que también es importante, y que le ha hecho perder a la Argentina miles de millones de dólares. Bueno, como dice el presidente, nosotros queremos marcar cuáles han sido los errores para que toda la gente entienda que no se producen los desastres, esto que nosotros hablamos del desastre macroeconómico de la Argentina, que finalmente con las medidas que tomó el gobierno se mide en la baja inflación, etcétera, que esto lo estamos diciendo todos los días. Pero el desastre macroeconómico de la Argentina tiene origen en todos esos errores. Ahí estaba, esto era ayer por la noche, ¿no? Sí. Guillermo Francos con Luis Majul, tenía la información que tenía que dar. Solo una pregunta. El pelado, que fue funcionario hasta el 10 de diciembre de Alberto Fernández, o bueno, hasta septiembre, octubre del gobierno de Alberto Fernández, y el jefe de gabinete es el de Rulito, no me quedó claro. No, es al revés, claro, porque Guillermo Francos... no, porque hablaba de los errores de Kicillof, pero él fue hasta septiembre, octubre funcionario de Alberto Fernández, o sea que debe conocer bien de cerca. Hay otro detalle interesante, que es que, viste que, cómo Milei maneja el tema YPF, viste que el gobierno nacional renunció a la pauta publicitaria. Bueno. La quintuplicó en YPF. Bueno, ¿En qué gasta YPF? Ayer estuvimos compartiendo imágenes de la última entrevista del presidente en un canal de streaming donde está con el mameluco de YPF, que también está luciendo la diputada Lemoine, que está ahí sentadita en el piso, y también lo luce el entrevistador. El entrevistador se pone el mameluco de YPF. Eso puede ser no había dádiva. Trajecito para perros, porque si no se lo ponían. Podría ser una dádiva, ¿no? Porque si YPF los regaló, las compraron, los venden en negocio. Habría que indagar un poquito. Además de lo compró Lilia. Si de fumarse dólares se habla, el gobierno, bueno, tiene que dar muchas explicaciones, ¿no? Porque para sostener el carry trade, la bicicleta financiera de los que ahora se están yendo, como el JP Morgan, ¿no? Que dice ahora salir, sí, salir después de que hiciste un 10% en dólares en poquitos meses. Entonces, acá le estuvimos financiando, digamos, el negocio, todavía se lo estamos financiando, algunos vivos, fondos de inversión, amigos de Caputo. Que los dejamos salir amigablemente, ¿no? También. Claro, pero ustedes calculen que el año pasado tuvimos 20.000 millones de dólares de superávit comercial, 2024, no quedó nada. Y ahora los 20.000 millones de dólares del FMI se los están fumando también, entonces esto que dice Franco, de dar explicaciones por los dólares,
es evidente que este gobierno algunas explicaciones va a tener que dar, ¿no? Hablando de dólares, tenemos un fragmento de una entrevista a Álvarez Agis. Álvarez Agis fue viceministro de Economía. Viceministro con Kicillof, claro. Estuvo con muy Kicillof. cerca del proceso. Claro, y hablaba sobre los dólares que en todo caso Argentina tendría que pagar, esta cuenta, bueno, como medio disparatada, ¿no?, que hace la jueza estadounidense. Veamos lo que decía Álvarez Agis. Básica es como la siguiente. El estatuto de YPF dice explícitamente que la oferta que hay que hacerla del 49% de los accionistas minoritarios, hay que hacerla en la moneda de curso legal de la Argentina, en pesos. Ahora, la jurisprudencia norteamericana dice que cuando vos tenés un fallo en contra, el momento de hacer la conversión a dólares es el momento del fallo. Pues te hago una cuenta de almacenero. En el momento donde nosotros pagamos 5.000 millones de dólares por el 51% de YPF, si le prestáramos atención a lo que dice la jueza y le ofreciéramos el doble a los accionistas minoritarios, tendríamos que haber hecho una oferta por escrito de 44.000 millones de pesos, que divididos por el tipo de cambio de la fecha del fallo en contrario que tuvo Argentina, año 2023, ¿sabes qué valor da? Ni idea. 125 millones de dólares. Entonces la discusión de que hay que pagar 16.000 millones de dólares es un título para los diarios de gente que lo dice ni siquiera por malicia. Es peor. Básica es como la siguiente. Ay, me perdí por qué lo dice, no entendí lo último que dijo. No, porque lo que plantea la hipótesis de la jueza o donde basa esta decisión es que el estatuto de YPF establecía un determinado procedimiento para la oferta de las acciones en caso de expropiación para los anteriores propietarios. Y lo que en su momento el Gobierno Nacional y el Congreso avanzaron en términos de plantear que tanto la Constitución Nacional como la legislación argentina están por sobre un estatuto de una empresa, lo cual es lógico, ¿no? La pirámide jurídica, yo no estudié de Derecho, pero en la secundaria te daban en educación cívica, ¿no? La punta de la pirámide de la Constitución. Entonces, bueno, nada, con ese argumento se planteó cómo se hacía el cálculo de los 5.000 millones de los que hablaba Sergio antes, que fue lo que efectivamente Repsol se llevó por entregar. ¿Desde qué fecha se hace el cálculo para luego decir cuánto es la deuda? Entonces, en eso se estaba deteniendo Álvarez. Claro. Si se aplicara el estatuto de YPF para todo, tampoco existen los 16.000 millones. No, y si se aplica la ley norteamericana respecto de cuándo tienen que actualizar, la cifra no es. La jueza hizo una interpretación en contra de la propia ley norteamericana, por eso tanto Álvarez Agis como el que fue procurador de Macri, Sarabia Frías, dice, no, esto la Cámara muy posiblemente lo dé vuelta porque verdaderamente lo que hizo la jueza es imposible. Independientemente de eso, pero ni un peso para los Bulford, ni habría que haberle dado ni a los Eskenazi, a Repsol, ni a Eskenazi, obviamente. El origen del problema. Repsol en su momento fueron nos responsables de un vació. proceso de vaciamiento, claro. Hizo el vaciamiento, nos dejó el pasivo ambiental y se llevó 5.000 millones de dólares. O sea, ahí ya teníamos un problema. Y digo otro, que fue que todos los responsables de la prórroga de jurisdicción. Cada vez que vos le permitís a una empresa extranjera la jurisdicción extranjera, ¿Sabés bueno, quién fue el ministro de Economía a instancias del cual se modificó la legislación argentina para el tema de la prórroga de jurisdicción? José Alfredo Martínez de Oz. Claro, Mirá vos. 76. Año 76. Digo, las herencias, ningún gobierno democrático lo modificó esto tampoco, hay que decirlo, ¿no? No, una ley de identidad financiera obvio, en la época de la dictadura. Obvio, nadie lo Una tocó. prórroga de Nadie lo tocó. ¿no? ¿Y por qué motivo nadie lo tocó? Porque es meterse con el capital Seguridad financiero, jurídica. con el poder financiero internacional y nadie quiere enfrentarse Lo que pasa hasta es el que final. ahí se mezclan dos cosas, ¿no? Hay situaciones que tienen que ver con lo crediticio normales, en donde tiene alguna lógica. Yo no te lo presto si no vamos acá, podría ser. Hay situaciones que tienen que ver con lo comercial. La prórroga a Nueva York es muy común en el mundo comercial internacional. En algún lado tenés que resolver el problema. No, lo resuelvo en el mío. No, yo te doy la plata, lo resuelvo en el mío. Claro. Ahora, lo que hay a partir de Martínez de Oz es un abuso de esas situaciones en el mundo que internacionalmente tenés que resolver en una u otra jurisdicción. Porque si no, nadie te prestaría o nadie comerciaría. Pero ese abuso tiene que ver con esto. Todo el tiempo firmamos prórroga de jurisdicción
cuando la deuda en la Argentina era de bancos y pasa a bonos, esto se confirma en todo el nuevo endeudamiento. Y es de loco porque es una emisión que haces vos. No tiene sentido, es un canje que hace Cavallo. Y lo hace a partir de aquella norma. Creo que hay esta tradición, esta fama de mal cumplidor de deudas, mal pagador de deudas. A veces cuando el gobierno sale a financiarse al mercado, cuando hace determinadas operaciones, la prórroga de jurisdicciones como que daría cierta seguridad jurídica para facilitar algunas operaciones. Pero quiero volver a un tema de lo que dijo Chipi. Cuando se discutió la estatización de YPF, digo, porque fue un debate muy parecido al que tuvimos con Aerolíneas Argentinas unos años antes, en el año 2009. Una opción era, obviamente, caducar la explotación, la privatización y la explotación de Repsol y crear una empresa nueva con todos los activos de YPF. Esto se discutió y era una posibilidad. De hecho, con Aerolíneas Argentinas, recuerdo que nosotros en ese momento, yo no era diputado, pero el bloque socialista y también compartíamos con Margarita, era diputada, se presentó, con Aerolíneas lo propusimos no hacernos cargo del pasivo de Marsans, que era también un lastre muy parecido, en una operación muy parecida a la de YPF, y era, bueno, no, a ver, nada, Marsans, a tu casa, Argentina, el Estado argentino es propietario de las rutas de Aerolíneas Argentinas, que es el principal activo que tiene una aerolínea, porque aparte recordemos que Marsans no dejó ni un avión, era todo leasing, había liquidado hasta propiedades, los simuladores, etcétera. Era bueno, si las rutas son del país, ¿por qué nosotros nos tenemos que hacer cargo también de los pasivos de esa empresa? Digo, acá en YPF también hubo una posibilidad. Lo que pasa es que era más complicado en YPF, ¿no? Porque YPF tenía las zonas de explotación, claro, tenía activos más difíciles de mover. Ahí en YPF hay una parte de la historia que él estuvo recordando bien, que vale la pena un detalle, que es cuando se privatiza YPF, en realidad, te voy a decir que fue un año, pero no me acuerdo cuánto tiempo duró. El Estado tenía la famosa acción de oro. En parte, eso había venido, era el único caso, porque justamente otros países no habían hecho un proceso con las petroleras tan terrible. El primer presidente es Estenssoro, que hace alguna gestión inteligente dentro de ese cuadro. Muere extrañamente en un accidente. Un accidente aéreo, ¿no? Sí, en un accidente aéreo, y desaparece con él la idea de la acción de oro, se privatiza también la acción de oro. Parece que pusieras algún tipo de sospecha. La pongo. En ese episodio, la pones. Sí, claro, sí, totalmente, porque es concatenado. Sí, muere el que era el que sostenía ese formato de privatización donde el Estado tenía la acción de oro y casualmente desaparece, se privatiza la acción de oro. ¿Me dejás aterrizar a la casa de cualquier familia argentina que no tiene gas natural? Sí, por favor, y después de esto quiero que lo escuchemos a Axel Kicillof también, porque bueno, es el señalado, ¿no? Porque digo, en el medio que estamos discutiendo YPF, y bien ponía un foco el Chipi en el tema de la falta de las extensiones de gas natural, obviamente el gas por garrafa, que es el que usan la mayoría de las familias de los barrios populares en Argentina, 22.000 pesos, precio oficial hoy en YPF Gas, digo, la empresa que pone el precio testigo. Desde marzo el gobierno nacional no paga la garrafa social. La garrafa social son, para una garrafa de 10 kilos, 1.600 pesos por mes de una garrafa que dura pocos días y que vale 22.000 pesos. Ni siquiera eso pagan, no actualizaron, se rigen por precios del gobierno. La ANSES es la que brinda este beneficio. Todos los meses del mes de mayo se publica información periodística, que debe ser pauta que paga ANSES, ahí volvemos a la pauta no oficial que anda dando vuelta, que dice que este mes se normalizará el pago del precio de la garrafa social. No aparece eso. Y hay un montón de familias, obviamente, 1.600 pesos en 22.000 no te ayudan en nada, pero lo que hay que hacer es actualizar eso. Actualizar ese descuento. Claro, digamos, mientras el Estado no llega con las redes de gas natural, y como bien vos decías, Juan, este gobierno no las va a hacer las redes de gas natural. A veces algunos gobiernos provinciales, en Córdoba, en Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, algunas provincias han desarrollado, no solo para lo domiciliario, también para lo comercial. El gas es una energía barata que mejora la competitividad del sector industrial también, se promueven los parques industriales, pero digo, ahí YPF tendría que estar diciendo algo, pero el gobierno nacional, sobre todo en esta ola de frío, estar asistiendo a las familias que no dan más. O sea, no dan ¿Cuándo más. lo va a hacer? ¿Cuando se vaya el frío? Digamos, Nunca. Sí, ni siquiera. Creo que va a venir en octubre. Bueno, ahora pasó con las clases en varias provincias que vino la ola de frío, los pibes se congelaron y recién hoy
les obligaron a los chicos de las escuelas que no tienen las instalaciones para dar clases en condiciones. Pero ahí también hay un tema, ¿no? Uno a veces piensa YPF y bien lo traía el Chipi a la realidad de una familia que hoy no tiene gas para calefaccionarse o para cocinar. Obviamente con estas situaciones de frío sale todas las situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Claro. Tuvimos un muerto en Paraná, un muerto en Mar del Plata, los dos en situación de calle, un bebé en Catamarca, leía también, y los casos de muertos por incendio. O sea, que son muy comunes. O por escapes de gas también. Bueno, por escape de gas tenemos, ahora eso puede pasar. En la ciudad de Buenos Aires pasó hoy, ¿no? Ahora en Devoto puede pasar en cualquier sector social, de que no esté bien el control o el monóxido, eso puede ocurrir desde ya. Pero en los casos que siempre ocurren, y esto por evitable, es cuando vos no tenés acceso a la mínima calefacción, el fuego, la casilla, la pantalla que está, te quema. Y se queman los pibitos una y otra vez todos los años, y lo escuchamos. Y bueno, Esteban decía, obvio este gobierno no lo va a hacer, pero uno lo que le llama la atención es que no ve que otros digan que hay que hacerlo. Claro. Vos no ves que la discusión es, che, la prioridad de YPF tiene que ser, es cómo YPF consigue más dólares. Esa es toda la discusión que hay, y no, insisto, cómo la empresa está en función social. Y lo mismo, vos fijate, hablando de irracionalidades, la de los mercados financieros. Los JP Morgan y todos los que nos dominan y nos digitan. Uno de los argumentos que te dan cuando vos querés hacer un aumento a los jubilados, suponete el que votamos, muy módico, a mi entender, en la Cámara de Diputados, pero que votamos a favor, te dicen, no, los mercados, si sale la ley, nos juegan en contra. Fíjate, o sea, es tan irracional esto que cualquier medida que tomás favorable a los intereses populares, o que le aumentemos el presupuesto al Garrahan, o a las universidades, o el aumento de los jubilados, o cualquier medida que va en beneficio de la población, no, unos tipos de Nueva York juzgan ahí, no, hay que bajarle el costo a Argentina. Esa es la locura a la que estamos. Mientras esa gente sea la que te digita, y bueno, es muy difícil, o sea, ese poder financiero vos lo tenés que enfrentar, digo. No enfrentarlo te lleva a este desastre, o sea, lo llevó al gobierno anterior, que se arrodilló ante el Fondo Monetario Internacional, hizo una reestructuración de deuda aceptando el fraude de Macri y de Caputo, el fraude anterior pasarlo, el negociado del FMI, y bueno, y así terminó. Y ahora lo mismo, estamos orientados para darle lo que ese sector quiere, y la política económica dice, bueno, ustedes quieren esto, se los voy a dar, y además esta gente no aprende, porque a Caputo ya se le hicieron en abril del 2018. Chipi, dijiste Caputo, ¿tiene un pariente que fue funcionario en el otro gobierno? El mismo, segunda parte, tercera de Sturzenegger, segunda de Caputo tenemos, ¿viste? Las películas que se repiten. Las y de películas. Patricia, cuarta, quinta. Muchas, pero, un montón. Pero digo, ¿no? En abril del 2018, JP Morgan, BlackRock, etcétera, le dijeron, se acabó. Bueno, ahí fueron al FMI. Y ahora de nuevo le están diciendo lo mismo, entonces... Pero ya habíamos otra vez que ya fueron antes. Claro, ahora no podés ir el gobierno de Milei llega al Fondo Monetario un año antes que el de Macri, comparativamente. Claro. ¿no? Entonces, habla de la gravedad de la situación. Podemos ver el posteo del PJ sobre el caso de YPF y luego ver qué estuvo diciendo hace un rato nada más el gobernador Kicillof. El Partido Justicialista, en defensa de la soberanía nacional, se opone y se opondrá a la entrega de YPF. Una vez más, la Senior United District Judge Loretta Presca, que al juzgar el caso YPF, aplicando ley argentina, violó las más elementales normas del derecho público y privado de nuestro país, pone en evidencia su desprecio por la inmunidad soberana que corresponde a todos los países, disponiendo una orden colonial incumplible, inadmisible e ilegal. Pretende, violando toda norma de derecho internacional, que el Congreso de la Nación Argentina autorice la entrega de las acciones de YPF, propiedad del Estado Nacional y de las provincias, nada más ni nada menos que a un fondo buitre en Nueva York, para el pago de una deuda cuya existencia ha sido desconocida y apelada por el Estado argentino. Los legisladores justicialistas de ambas cámaras en el Honorable Congreso de la Nación y todos aquellos que quieran defender a la patria deben oponerse a esa orden con todo vigor y valentía en defensa de la soberanía nacional, haciendo valer las facultades y derechos independientes de cualquier poder extranjero que nuestro Congreso debe custodiar. Desde nuestro partido, llamamos a constituir un amplio frente social y multipartidario para garantizar la defensa de los intereses nacionales y exigimos al gobierno extreme las medidas necesarias para la defensa de esos intereses. ¿Qué te hacía ruido? ¿Algo te hizo ruido acá? No, la Senior United District. Ah, Digo, pone que la jueza Presca. Claro. ¿Para qué tanto?
Ok, bueno, posición del Partido Justicialista, esto de el deseo de un frente, esos frentes no, en general, el problema es que no se producen. te lo propone el que la privatizó, la estatizó, habilitó a los esquenazis a tener... La verdad que decir, miren muchachos, ustedes ayuden, Pónganse de pero no acuerdo. llamen a nadie porque... Sí, claro, la seguramente última... no se sentirán cómodos con la historia de hace 30 años. Claro, ¿no? pero viste, nunca se sienten cómodos. Claro, Los mismos que votaron la privatización, Más que no sentirse cómodos, no se hacen cargo, ¿no? estatizaron. ¿Se acuerdan ustedes? Esta Es fue tremendo. Sí, fue de las Los muchachos privatizaciones más raros. escandalosas. Creo igual que hay que desconocer el fallo, es decir, no tiene competencia. Sí, 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 no es que hay que tener valentía, pero es decir, mire, usted no tiene competencia, o sea, es como si no hubiese hablado. Listo, entonces, y eso ya está, y ya pasó, bueno. Desde el punto de vista de la Argentina, sí, por supuesto tus abogados tienen que hacer lo correcto en Estados Unidos y decirle, mire, no tiene competencia, hay más cosas, pero... Ese debe haber sido el en definitiva es título eso. del tuit de Milei. Claro, ¿No? tendría que haber Milei sido... lo pone en términos de campaña electoral. Dice, un fallo contra Kicillof. Mira, la verdad que no es que le van a ir a buscar los 16.000 millones a Kicillof, ni Kicillof tiene el 51% de la acción de YPF. Es un saqueo al patrimonio nacional y eventualmente también a dejar de contar con herramientas que ojalá se pusieran en pensar alguna otra cosa más que una política energética solo vinculada a incrementar una explotación. Sí, fuerza Ahora, los acontecimientos para llevarlo a la arena de la desde el campaña. título, inadmisible fallo judicial y después si querés en el texto... Claro. No, digamos, le da- Sería le loco da que se la agarre derecha- con los esquenazis, que son el Claro, problema, pero... por si no- ejemplo. Le da la derecha a la jueza, porque no, Le da no la hay derecha a la ningún jueza, cuestionamiento en lo que tuiteó Milei. Como que bueno, Kicillof Claro. Fallo de cobró la mal jueza. y entonces la jueza, bueno, ahora veremos cómo nos Bueno, defendemos. Pero no hay Ahí- cuestionamiento al fallo ni a los reclamantes, que es lo que tendría que Claro. ser. La verdad que ustedes no pueden reclamar. Bueno, pero eso, El si problema vos es te acordás, cuando fue el antecesor de esta jueza, Griesa, también le defendían el fallo de los fondos Sí, buitres, también. que pusieron acá muchísima plata, que compraron Bueno, voluntades, quedó terminaron documentado- cobrando lo que querían cobrar. Quedó documentada Igual creo que pauta es un- publicitaria y también mucho sí? dinero a comunicadores. El grupo ese que se había formado del lobby de los buitres, digamos, que terminó consiguiendo lo que quería con el gobierno de Macri, que le paguen lo que ellos decían. Igual Con creo esta que son idea de dos no cosas podemos distintas. pelearnos con el mercado. Pero son, más allá de Sí, sí, que, son dos que es cosas. cierto No, lo de la Griesa es motivación. Griesa, Sí, hay pero- una continuidad. Pero una cosa son bonos y otra es reclamar lo que no tenés ninguna manera de reclamar, que es que te paguen semejante, que te paguen por el 25% de las acciones que forzadamente te hicieron entrar. Todo el juicio de YPF es un disparate. Después, que no les gusten los bonistas, pero que había bonos es otro tipo de juicio. Digo, son distintos en ese sentido. Yo porque en derecho, digamos, soy prolijo, digamos, son diferentes. Bien. Son- Lo vemos a Axel Kicillof. A ver qué dijo Axel Kicillof sobre este caso en el día de hoy, hace un par de horas nomás. Lo primero que hay que decir es que lo que están discutiendo es si tiene más valor el estatuto de YPF, una compañía privada, una empresa privada, que en su estatuto puede decir montones de cosas, ser aprobado por mayoría, por su asamblea, o una ley, y más que eso, la Constitución Nacional. Es qué vale más, la potestad que tiene, además que está debidamente explicitado, que no está sometida a ningún otro dominio ni ninguna otra normativa, la potestad de expropiar que da la Constitución Nacional o las leyes de expropiación. No hay forma de que alguien considere que porque el estatuto de YPF diga una cosa, la otra, sostenga que si se toma el control hay que pagarle a determinado grupo minoritario o no, o ofrecer una opción de compra, como pasa con el estatuto de YPF, a todos los accionistas por valores estratosféricos. Bueno, nada de eso está por encima de la Constitución y de las leyes argentinas. Por lo tanto, yo estoy convencido de que ningún juez argentino, porque esta es toda normativa argentina, ningún juez argentino, por más que sea simpatizante de un sector, del otro, crea que YPF es bueno o malo, que el Estado es bueno o malo, ningún juez argentino, ningún jurista argentino creo que puede estar de acuerdo con que asiste la razón y el derecho al fallo que obtuvo un fondo buitre. Bueno, ahí estaba la parte, digamos, de la explicación jurídica, ¿no? De este fallo y de por qué no sería, en todo caso, viable, ¿no? Vamos a verlo ahora, hablar sobre la soberanía argentina, a ver un poco más del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo absolutamente escandaloso es que esto se esté juzgando en Nueva York, que sea una actitud de fondos buitres
contra la República Argentina y que una jueza extranjera resuelva que nuestra Constitución no vale nada, que nuestra Constitución vale menos que el estatuto de una empresa. Y esto realmente es, desde el punto de vista jurídico, creo que casi unánimemente compartida esta opinión, pero se agregan las cuestiones políticas a este fallo absolutamente insólito por una cifra exorbitante, juzgado en Nueva York. Bueno, la verdad es que se convierte en una agresión a la soberanía argentina. Lo quiero decir con toda claridad, porque no tiene derecho un juez de Nueva York, una jueza de Nueva York, a decir que nuestra Constitución vale menos que un papelito votado por una asamblea de accionistas. La verdad que no es así, no es así. Y esto trae y puede traer muchísimas consecuencias internacionales, por eso hay otros países interesados. Entre ellos, porque tampoco lo dijo nadie, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le dice a la jueza que no puede ir sobre las acciones de YPF. Y esto lo dice sin consolidarse una situación de amicus curiae o acompañamiento en el juicio. Advierte sobre esta cuestión de tomar bienes que son inmunes. Inmunes quiere decir que entre los países no se puede ir sobre un bien extranjero, porque es como que, bueno, puesta esta situación al revés, la expropiación de una compañía norteamericana, un juez argentino resuelve que hay que ir y hay que pagarle. Bueno, evidentemente está por fuera de cualquier razonabilidad lo que está ocurriendo. Dos preguntas les hago a ver si entendí algo de esto, ¿no? Digo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le dijo a la jueza que no podía hacer lo que hizo. Claro. Le adelantó que no podía hacer lo que hizo, según lo que dice Kicillof. Sí, lo había hecho antes. Lo que pasa que, nada, insisto, sencillamente hay que desconocerlo el fallo. Claro. Lo que no podés desconocer o tenés que seguir peleando es el reclamo económico. Es un disparate que sean 16.000, pero ahí sí tenés un problema. Porque si eso llega a la Corte y se termina confirmando, tenés un problema de reclamo dinerario. El otro creo que no tiene ningún andamiento, es decir, no se va a poder quedar con las acciones. Con las acciones. Ahora, para que quede bien claro también, digo, ¿cuál es el punto en el que entra en conflicto el estatuto de YPF con la Constitución Nacional? En el procedimiento, digamos, hay un procedimiento que está en el estatuto vinculado a la venta de la compañía. Una expropiación es una ley que declara un bien expropiable, pero después se produce una compra. Claro. A partir de la ley de expropiación. Entonces, allí lo que plantea el estatuto de YPF es que el comprante, digamos, tendría que hacer una oferta no solo por el 51% de las acciones, la mayoría accionaria, que es lo que los famosos 5.000 millones, porque recordemos que Skenazy tenía el 25% de las acciones, y sobre ese 25% es este reclamo que se inicia y que compra el fondo buitre. Entonces, se supone que hay un cálculo, sobre la base de qué cálculo se hace para la oferta que tiene que hacer el comprante, que en este caso es el Estado argentino, en relación a los accionistas minoritarios. Bien. Que es cierto que Kicillof se negó a hacer. Se negó a hacer, más, lo dice basado en, este momento, la legislación y la Constitución, porque yo no tengo por qué, el estatuto no está por encima de la legislación, por eso no lo hago. Está claro. Habría que haber seguramente alguna incorporación de algún texto en la ley de expropiación que evitase eso. Lo que pasa es que el proceso previo a la votación de la expropiación es bastante malo. Yo recuerdo que fue en realidad fue primero una intervención por decreto, fue muy, como quien dice, de guapo, digamos. Y en realidad estas cosas las tenés que hacer bien, porque si no después lo pagás caro con algún loco que encima era tuyo, que es Skenazy, que va y reclama la plata. Claro. A ver qué dice ahora, tenemos un fragmento más sobre las acciones, el gobernador Kicillof. A ver. Ocurrió estos días que los demandantes dijeron, habiendo una sentencia, quiero cobrar. Y sugirieron cobrar con las acciones de YPF. Ahí se presenta otra cuestión, que es que las acciones de YPF, según la propia ley de recuperación o de expropiación de YPF, solo pueden ser dispuestas por 2/3 del Congreso Nacional. Es decir, que las acciones de YPF no se pueden entregar, están en la Argentina, tiene que haber una ley, más allá de toda la discusión de la inmunidad soberana, de que vayan sobre acciones de YPF en propiedad del Estado Nacional y varias cuestiones más. Es decir, que todo esto que está hoy en cuestión no es verdad, es cuestionable. ¿Qué ocurrió esto?
Ahí estaba sobre las acciones el gobernador Axel Kicillof. Estábamos mirando con el diputado Paulón las botellitas que tenía ahí arriba, con intriga, ¿no? ¿Qué será eso? No, dice vaca muerta, debe ser los niveles de refinamiento del petróleo, ¿no? En realidad es mucho más que cuestionable, es directamente inadmisible. Es como si fuese, no sé, la Argentina debe plata y prorrogó jurisdicción a un acreedor. Y entonces se cobra con, no sé, el edificio de la Casa Rosada. Claro. No podés. Bueno, es lo mismo. No podés. Es una injerencia colonial inadmisible. Ese es el punto de partida, sobre ese después discutimos. Ahora, lo que está pasando y que no se refirió Kicillof en la provincia, es que está habiendo muchos despidos. ¿En YPF? No. Fuera de YPF, en distintas empresas. Entonces estamos viendo todos los días protestas y movilizaciones en el sector privado frente a despidos, conciliaciones que se dictan, las empresas no acatan y no pasa nada. Tenemos en Georgalos, tenemos el caso de Seco y no puede ser, porque acá los trabajadores tienen derecho a hacer huelga, tienen derecho a pelearla y no puede ser que queden en la calle. Estamos en una situación muy difícil, el conurbano, la desocupación ya está casi en el 10, o sea, tenemos el 7 y pico a nivel nacional, pero en el conurbano tenemos casi el 10. Entonces no puede acá haber ni un despido más, no pueden pasar más los despidos. Hay que pararlos. De nuestra parte, creemos que como se votó en otros momentos, habría que votar una ley de prohibición de despidos para parar. No puede ser que los trabajadores sigan siendo el pato de la boda acá. Se está perdiendo en los salarios están teniendo una caída muy grande porque si vos comparás desde principio de año hasta ahora, solo se homologa el 1% mensual si tenés muchísima suerte y la inflación vino entre el 2 y el 4 hasta la última vez que fue 1,5. Entonces la pérdida es muy, muy grande en el poder de compra y estamos viendo un fenómeno creciente de el que tiene la suerte de tener laburo tiene que tener un segundo laburo, el pluriempleo, ¿no? Trabajás de algo, volvés a tu casa, te pones a pedalear o a manejar, o haces una changa o trabajás el fin de semana porque no llegas a fin de mes. Y junto con esto, que es uno de los motivos del crecimiento de la protesta, del conflicto social, el otro es el enfrentar los despidos, los ataques, los recortes. A mí que como diputado me toca, y es parte para lo que me votaron, acompañar las movilizaciones, las luchas, bueno, no, son 2 o 3 por día. Hoy vengo del INTI, donde estuvimos frente al probable decreto de Sturzenegger, que tiene hasta el 8 de julio, gracias a los que le votaron la facultad delegada, haciendo estropicios, todos los días está pensando a ver a quién jode, qué organismo cierra. Vamos a tener un invitado del INTI en estos días, justamente para que nos cuente sobre Hoy hubo una protesta muy importante de los trabajadores, un abrazo, una actividad en el playón del INTI, y bueno, y acaban de cerrar el experimental AMBA del INTA, que es la parte que se dedica a la atención del sector en la región frutihortícola, ¿no? O sea, la parte del INTA que trabaja con la agricultura familiar, en el caso del AMBA, directamente la cerraron, antes del decreto, una decisión del directorio inadmisible, porque digamos es la parte que trabaja con el sector más vulnerable, el que produce los alimentos que nosotros consumimos, ¿no? Y sin embargo, que esa era la atención, la parte dedicada del INTA que le daba, para que tengamos idea, el 64% de todas las explotaciones agropecuarias del país son de agricultura familiar. Y bueno, y ahí ya lo están corriendo. A eso no te dedicas. Vamos a hacer una pequeña pausa y después de la pausa el campo aprieta al gobierno. Vamos a hablar de retenciones en minutos nada más. Continuamos con Comunistas en Bravo TV. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón. Combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. ¿El dolor de garganta arruinó tu día?
Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de bandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Si necesitas descongelar alimentos rápidamente, necesitas la tabla de cortar Eternity Fast So de procesamiento rápido, ya que con su bandeja de descongelación de acción rápida, permite que tu comida se descongele de forma segura hasta 3 veces más rápido. Con Eternity Fast So, olvídate de los apuros, porque descongelar va a ser mucho más rápido y fácil. Es perfecta para descongelar todas tus carnes y es excelente para descongelar caldos, sopas y salsas, incluso descongelar alimentos envasados para que no vuelvas a quedarte sin comerlos. Podés ablandar rápidamente la manteca o la masa congelada para tartas o incluso descongelar un postre para comerlo a la temperatura perfecta. Lo descongelamos todo hasta 1/3 de tiempo más rápido. Es más que una simple tabla de descongelación. Dale vuelta y es una práctica tabla de cortar. El borde de goma antideslizante la mantendrá firme sobre la mesada. Además cuenta con una ranura para afilar cuchillos y también con un moledor para desmenuzar hierbas y especias. Y cuando hayas terminado, simplemente llévala al lavavajillas para una limpieza rápida y ultra higiénica. Mientras que en el plato se mantiene congelado, la conductividad térmica natural de Fast So extrae rápidamente el frío de los alimentos congelados hasta 3 veces más rápido. Ordena hoy mismo la tabla de cortar Eternity Fast So de procesamiento rápido. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. ...21:31, estamos de vuelta con Comunistas en Bravo TV y te lo adelantaba, el campo empieza a alzar la voz contra la suba de las retenciones que el gobierno vuelve a aumentar para la soja y el maíz a 33% y 12% respectivamente desde hoy. La decisión resistida por las entidades agropecuarias fue publicada el viernes en el decreto 439-2025 en el Boletín Oficial. Al respecto, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, la CARVAP, Ignacio Kowarski, aseguró: son y serán un robo con cualquier gobierno. El productor agropecuario también apuntó contra Javier Milei y lo cuestionó por no haber cumplido su promesa de eliminar de inmediato los derechos de exportación al campo. Ahora la expectativa está puesta en la apertura de la exposición rural que se va a realizar en un par de semanas nomás, el 17 de julio. ¿Asistirá el presidente? ¿Cómo será recibido? En todo caso, si es que va por la comunidad del agro. Vamos a ver lo que decía Eduardo Bussi en una entrevista con Llorente. Creo que esto fue hoy. ¿Se acuerdan, no, Eduardo Bussi? Bueno, lo vimos
mucho, ¿no? Desde aquel 2011, ¿no? No, la 125, 2008. 2008, perdón. 2008. Desde aquel momento lo hemos visto mucho y bueno, y en Federación distintas Agraria. posiciones, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver cómo está hoy y qué dice sobre este conflicto entre el gobierno y el campo. Tanto les cuento que están reclamando que, digamos, que se mantenga la baja de retenciones, y para ello está Eduardo Bussi en línea, que fue presidente de la Federación Agraria. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo anda, Gallego? Buen día, un gusto grande y un saludo especial a toda esa audiencia tuya. Con preocupación, porque realmente vuelven las retenciones a aumentar. Sí. O sea, vuelve un modelo de arrebato y confiscación, porque a ver, y de incoherencias y contradicción, porque cuando un candidato como en algún momento fue Milei llega al gobierno prometiendo, y en el sector agrario lo escucharon y lo apoyaron, en gran medida, en gran medida, no digo todo, pero un alto porcentaje de los productores tenía esperanza de que, bueno, ahora vienen estos gobiernos que no son como los populistas, ¿no? que son anticampo, el peronismo, que muchos productores tienen caracterizado al peronismo justamente como anticampo. Mi familia le debe un pedazo del campo que tiene justamente a las políticas de Perón, pero bueno, eso es otro debate, Gallego. Entonces, engañó a todo el electorado agropecuario, planteando que en su gobierno, hay spots que andan dando vueltas por todos lados, y en mi gobierno no vamos a aumentar un solo impuesto. Bueno, hicieron una baja desesperada hace 3 meses atrás, se vino de Davos Caputo a tratar de incentivar que los productores liquiden soja, porque necesitan dólares, porque el modelo es inconsistente, porque este modelo económico se cae a corto plazo o a mediano plazo, pero no se sostiene, necesita flujo de dólares de donde sea. Ya, digamos, han emparchado de todas las maneras posibles, con el Fondo Monetario les ha prestado más plata irresponsablemente. Bueno, entonces viene a incentivar liquidación de soja, bajando 6 o 7 puntos, confundiendo la opinión pública. Si el gobierno baja las retenciones, ahora vuelve a subir retenciones, vuelve a ponerla en el nivel que estaba, en el 33%, que yo caracterizo, digo, como saqueo y confiscación, porque 1 de cada 3 barcos que pasa por el río Paraná, que es donde estoy yo acá en la zona de Rosario, se va a Balcarce 50 directamente a la Casa de Gobierno. Bueno, ahí estaba Bussi conversando con Fernández Llorente. Hoy, bueno, yo recuerdo igual que el gobierno, cuando anunció la baja de las retenciones, anunció que era por unos meses y el plazo era ¿no? No es que modificó el plazo. Entiendo tal vez la ilusión de los productores de que eso fuera algo para siempre, pero ¿habían avisado o no? Sí, pero pasa que es un cóctel mortal porque es un cóctel que se compone de las retenciones por un lado y el dólar bajo por el otro. Claro. Acuérdate que cuando nacen las retenciones y los precios internacionales que complican, bueno, dependiendo de qué, pero en qué caso, pero es así. Cuando nacen las retenciones, que era la emergencia argentina del 2001, 2002, y entonces el dólar pasa a valer 3, el campo le importó mucho menos tener que ceder el 30% de eso. ¿Por qué? Porque el dólar había saltado al triple. La Argentina, digamos, escupía dólares, claro, y para adentro escupía pesos. Y era un momento de precios altos de las materias primas en el mundo. Además. Claro. Pero si vos le decís, mira, vas a exportar un dólar pisado, lo voy a pisar para que esta fiesta de gasto en dólares continúe y todos crean que estamos en un país maravilloso, nos va a salir carísima la fiesta, además financieramente, lo que explicaba él, se fugan. Mientras tanto, te mantengo las mismas retenciones que a otro dólar. Y del otro lado te dicen, es imposible, en alguna me tenés que aflojar, o me dejás de mentir con los impuestos, o poner el dólar a algún nivel que... A mí me gustaría contextualizar dos o tres cuestiones que me parecen importantes. En primer lugar, cuando hablamos de retenciones que técnicamente llaman derechos de exportación, no son estrictamente consideradas impuestos, lo que le da cierto margen al gobierno para legislar sobre eso por decreto simple sin el control del Congreso.
no son coparticipables, o sea, todo lo que se recauda por retenciones a las distintas actividades por derecho de exportación no se distribuye a las provincias. En algún momento estuvo, en la época, creo que en el segundo gobierno de Cristina, estuvo el Fondo Sojero, que iba a los gobiernos municipales, una parte. Post 125. Claro, cuando pierden el Congreso se pero venció y eso nunca para el más debate continuó. parlamentario de la 125. Ahí, exactamente. El otro tema que hay que decir, como decía bien Sergio recién, hoy el cóctel es complejo y entre las retenciones y el dólar pisado, en términos reales, hoy el precio de la soja está, la soja digo que es el cultivo que más valor tiene y que más superficie, digamos que más se exporta, por así decirlo, en pallet, aceite, etcétera. Digo, hoy la soja está, en términos reales, apenas arriba del precio que tenía en el 2001 para el productor. Entonces también hay una situación de rentabilidad compleja. El otro tema que es importante y que lo aprendimos en la 125, bueno, o se debatió en la 125 ampliamente, y ahí Eduardo Bussi nos lo recuerda porque él en ese momento era presidente de la Federación Agraria, pequeños y medianos productores, es que no son todas las explotaciones lo mismo. Ni por la cuestión geográfica, obviamente las explotaciones que están más cerca en la zona núcleo y que están hasta 300 kilómetros del puerto de Rosario tienen determinado nivel de rentabilidad y de rinde. A partir de allí, temas logísticos, el desmantelamiento de los ferrocarriles, volvemos a los 90 y al proceso privatizador de los 90, el alto costo logístico que tienen muchas veces, insumos que están dolarizados y que no van al ritmo del dólar pisado, sino que en su momento ajustaron precio y que hoy han achicado el margen de rentabilidad. Entonces, no es lo mismo tener una explotación de 40, 50, 60 hectáreas que tener una gran explotación. Obviamente también en lo que es este sector hay distintos jugadores. No tiene el mismo margen un jugador pequeño que una agroexportadora, como era Vicentín, también otro fraude del macrismo que se llevó varios cientos de millones de dólares del Banco Nación en créditos que nunca pagó, y allí está a la deriva Vicentín y nadie investiga a Vicentín. Intentó en algún momento, amagó el gobierno de Alberto, después finalmente decidió no hacerlo. Había una oportunidad de recuperar alguna empresa pública para que generara un caso testigo, de precios testigo, algo parecido a lo que es YPF en el sector de gas y petróleo, con el tema, digamos, de la principal productora de dólares. 4 de cada 10 o 5 de cada 10 dólares que ingresan a Argentina vienen del complejo agrobioexportador. Entonces, hay una serie de cuestiones que es importante tener en cuenta, porque si no, muchas veces también se simplifica el debate desde la Ciudad de Buenos Aires. Por eso dice, bueno, agrogarcas se llenan de plata con lo que vale la soja. Digo, hay realidades de todo tipo, y la verdad es que nosotros perdimos una oportunidad con la 125 por la polarización que se generó en ese debate, a la que contribuyó mucho en su momento el kirchnerismo, pero también algunos otros sectores, de dar un debate matizado donde entendamos qué pasa con los distintos niveles de explotaciones agropecuarias y cómo ayudamos al pequeño y mediano para que efectivamente, porque digo, justamente Eduardo Bussi fue presidente de la Federación Agraria, su campo y su explotación agropecuaria está en Alcorta, donde a principios del siglo XX se dio el grito de Alcorta, que fue un levantamiento de los pequeños chacareros, ¿no? De tratar de frenar lo que eran los grandes latifundios. Que no se volvió a repetir hasta la 125. Que no se volvió a repetir hasta la 125 y que la 125 también terminó mal, ¿no? Digo, entonces, ¿qué pasa? Hoy tenemos esta cuestión que bien decía, no recuerdo si lo dijo alguien aquí o lo dijo Bussi en la nota, una baja temporal de retenciones que estaba clara que estaba en el tiempo, que estaba claro cuál era el objetivo, que era que el campo liquide en la época de mayor ingreso de dólares que se terminó. El 30 de junio ayer terminó la temporada de liquidación de dólares, por eso también termina la baja temporal de retenciones. Y ahora necesito los dólares de otra manera. Ojo que a la rural puede ir Milei a buscar un aplauso cómplice también, anunciando tal vez otra baja temporal para el mes de septiembre. Porque el 27 de octubre hay elecciones en Argentina, ¿no? Sí, claro. Y necesitan esos dólares del campo para llegar con cierto aire en un contexto donde los mercados se están cerrando. Hay un antecedente de esto que en realidad el primero que opera esto, después termina siendo un dólar aparte, es Massa. Massa, el dólar blend. Plazo o dólar soja primero. O dólar soja.
la verdad es que te demuestra que es un formato de parche en cifras gigantescas. Enorme. Son todos locos. ¿Cómo van a manejar Donde así las la economía? agroexportadoras adelantaron miles de millones de dólares. Claro, Entonces, después cuando cambió el ciclo, ya habían adelantado liquidaciones, entonces ahí esos dólares ya no estaban. Bueno, pero uno tendría que decir que están comiendo de su propia medicina, porque hace un año, en la inauguración de la sociedad rural, lo que va a pasar ahora dentro de poquito, una ovación a Milei, una ovación jugada de local. Sí, yo no creo que haya que responsabilizar a los productores. No, yo no discuto. Ni al pueblo por su voto. Yo creo Muchos que trabajadores también votaron a Milei, yo no responsabilizo a nadie por el voto, sí por una lógica política. La lógica política de a mí no me tocan, mientras hundan a todo el resto, no me preocupan. Y después, te aplaudo, y después te todo abucheo. bien, asumiendo, porque el discurso del presidente de la Rural, de Nicolás Pino, fue un discurso de guerra contra los trabajadores, el que hizo ahí en la sociedad rural. Discurso de pasar la motosierra, echar todos los laburantes del Estado, sacarle derechos laborales a los que tienen, bla, bla, bla. Cuando el FMI es el que exige las retenciones. O sea, Macri las sacó y las volvió a poner cuando fue al FMI. ¿Por qué? Porque el FMI quiere recaudación para cobrar. Entonces, el FMI es un impulsor de las retenciones, valga la paradoja, o no tan paradoja, porque lo que quiere es eso y dice, sí, sacás la retención y de dónde sacás la plata. Entonces, hay una lógica en la cual, digamos, las entidades de las patronales agropecuarias vienen actuando, que es una lógica de preservarme mi interés, mi rentabilidad, aumentámela, etcétera, y si el resto del país se hunde, a mí no me preocupa. Y eso es lo que ahora está en crisis, porque no es que Milei empezó ayer. Cuando fue la primera discusión de la ley Ómnibus en el Parlamento, muchos gobernadores de las zonas agropecuarias, Puyaro, Yayora y otros más, vinieron exclusivamente a cuestionar esa ley por el tema agropecuario, que tenía un aumento todavía de las retenciones. Generalizado muy de grande, retenciones. estaba ahí en las Ómnibus. Pasó ese tema, lo retira Milei, y todo el resto de los puntos que afectaba a los laburantes se fueron, no apareció un gobernador más. Ni los leyeron. No les importaba, venían a hablar un sector que tiene alta rentabilidad, que digamos que no es el sector que está más vulnerable, que está mal atacado, que no sabe dónde va a dormir mañana o que tiene un salario que no llega. Entonces, yo creo que hay una lógica también que espero que lleve a cambios en la reflexión, porque mencionaba Esteban el caso de Vicentín. Yo me acuerdo que eran todos Vicentín, somos todos Vicentín, no se puede tocar. Bueno, no tocaste Vicentín, que eran unos estafadores, y así estamos. Fugaron, endeudaron algunos. Fugaron, endeudaron, etcétera, etcétera. Y también, digo, hay responsabilidad de muchos propietarios agrarios con sus trabajadores. No sé si vieron una viralización de un trabajador rural que hacía videos mostrando su vida, y entonces en esos videos que mostraba de su vida, que quedaba en evidencia, él no lo dice en ningún momento, que quedaba en evidencia que estaba contratado informalmente como el 75% de los trabajadores rurales. Es uno de las áreas, junto con el tema del trabajo de casas particulares, junto con el trabajo gastronómico, junto con los hoteles, junto con la construcción, junto con el sector textil, donde se concentra gran parte del trabajo informal, ¿no? Y lo echaron por hacer los videitos. ¿Vos te crees que le pagaron un peso? No le pagaron un centavo. Entonces, yo creo que cuando ahora te empieza a tocar el bolsillo y te das cuenta de algo. Bueno, dense cuenta de lo que es Milei. Milei es esto, Milei es un esquema donde ganan muy pocos, donde ganan centralmente los que están ligados a la bicicleta financiera, a la especulación, y en cualquier momento te bajan la palanca y fuiste. Yo creo que es importante aprovechar Termina para... la idea, nada más. Digo, las energéticas, la minería, las ligadas a los hidrocarburos, y pará de contar. Y algunos, digamos, creyeron que con mirá, si atacás a los laburantes, a mí no me vas a atacar. Y no. Lean, digo, lo que dice el FMI, no hay que ir muy lejos. Lean el acuerdo con el FMI. El acuerdo con el FMI implica retención. Entonces, pretender que con el FMI es el acuerdo, porque es una de las cajas que se van al FMI. Y eso es lo que... Tenemos un gráfico. Sí, tenemos un gráfico porque la verdad que cuando se habla también de las retenciones se piensa, esto es como agarrar la plata fácil, ¿no? Está ahí el dinero y la verdad es que hay una oportunidad muy grande. Primero que la baja de retenciones repercute en el crecimiento de lo que son las áreas cultivables y la rentabilidad, y eso hace que
nosotros pudiéramos incrementar muchísimo las áreas cultivables en Argentina, Brasil, ninguno de los países de la región, ni Brasil, ni Uruguay, ni Paraguay, tienen retenciones. Brasil, que empezó muy de atrás en el sector agrobioindustrial en relación a Argentina en los últimos años, nos pasó. Nosotros hoy somos un jugador ya no de primera liga, estamos en una segunda liga. Y, por ejemplo... Explícanos el cuadro, porfa. A ver, lo que muestra el cuadro es con derecho de exportación del 33%, del 26% o de 0, cómo se podría incrementar la producción agropecuaria. Es decir, vamos de izquierda a derecha, más retenciones a menos retenciones. De más retenciones, hoy lo que está pagando soja, por ejemplo, 33%, el área cultivable viable es del 20%, digámoslo. Por esto que te decía de las distancias logísticas, porque vos agregás al costo el 33%, que es la retención. Por eso se vuelve inviable todo lo que vemos en rojo o en naranja, se vuelve inviable con esas cuentas, digamos, con esos números. Exactamente. Con el 26% se incrementa enormemente. Llegás a un 61% de las áreas cultivables que pueden ser explotables. Esto es más producción, obviamente más exportación, más divisas. Y con 0 retenciones se incrementa hasta el 99%. Incluso plantean, ahí hay un cálculo también, que por cada dólar que se baja de retención, si hubiera un sistema impositivo que establezca la tributación de ganancias, no estamos hablando de que no paguen ningún impuesto, sino que eso pase a ganancias, se recuperan 0,85 centavos por cada dólar que se baja de retención. Esto quiere decir que si nosotros bajáramos las retenciones, no solo casi no perdemos en términos reales, sino que el incremento del área cultivable nos permitiría, te diría, cuadruplicar lo que hoy está explotado y es rentable. Esto no quiere decir que no se explote en otras áreas que no son rentables, que no haya grandes explotaciones que después van compensando, que haya sectores de la agroindustria que estén en el negocio financiero y subsidien parte de las explotaciones no viables con negocios financieros. Pero digo, nosotros tenemos una gran oportunidad en Argentina, y no solo esto, sino que detrás de esto, y hablaba el Chipi antes, habló del INTA, desarrollo de la agroindustria, que agrega valor, genera divisas y genera empleo. Por supuesto que en el campo hay muchos problemas de formalización del empleo. Ahora, te puedo asegurar que en todo lo que es la cadena del desarrollo científico, tecnológico, en relación a cómo mejorar los rindes, en relación a cómo desarrollamos desde bioplástico a muchísimos de cómo mejoramos los cultivos, hay empleo de calidad que agrega valor, que es empleo que aporta a lo que tiene que ver con el sistema de ciencia y tecnología en Argentina. Obviamente, por eso también cuando uno ve un país que sigue manteniendo las retenciones, que quiere destruir o desguazar el INTA, que va contra el INTI, uno ya no se pregunta qué país está imaginando Milei, porque tenemos claro cuál es el país que está imaginando Milei. Más dólares por la explotación del gas y petróleo, pero sin agregado de valor, más dólares por la explotación minera. Hay un tema que es importante que en algún momento tratemos, Juan, un decreto que está dando vuelta en economía para ampliar el área de explotación minera, modificando la actual legislación por decreto, una trampita también de la ley Bases que hablaba de generar un digesto ambiental, que el gobierno lo interpreta como generar nueva legislación ambiental, y en ese sentido van por las áreas periglaciares para habilitar la explotación minera en las áreas periglaciares. Esto es muy complejo. ¿Por decreto van a hacer por eso? Por decreto antes del 8 de julio, ¿no? Porque el 8 de julio se terminan los decretos mágicos. Entonces digo, hay una idea de país que es muy chiquita y que alcanza para que un 20-30%, como dijo antes Sergio, acceda a determinados bienes, viaje a Miami y simule que está todo bien, y que un 70% del país esté viendo si llega o no la garrafa social, esos 1.600 pesos, si algún pibe en un barrio se quema porque se calefacciona. Ahora esa fiesta parecería que tiende a explotar antes de fin de año, ¿no? Es decir, bueno, cada vez más corto. Los rumores de reemplazo cada vez es más económico están al día, y lo que pasó con JP Morgan, que a su vez ya tuvo repercusiones en algunos otros fondos de inversión que han desarmado posiciones por 1.000, 1.500, 1.600 millones de dólares, habla de un apuro y de la insustentabilidad de este modelo, que obviamente el gobierno, ¿qué va a decir? Hoy hay una declaración, una participación del ministro Caputo,
que efectivamente es el mismo de Macri, yo digo, no van a ser tan caradura de poner al mismo tipo que el fondo pidió que echaran, ahora volvió y negoció con el fondo. Sí, sí, es el mismo, así son, diciendo que el problema económico de Argentina es que como había empresas que apostaban al dólar a 5.000, ahora están todos quebrando porque apostaron al dólar a 5.000 y el dólar no se fue. La verdad que ven otro canal, ven otra realidad social y económica. Sí, antes de que las digas, en realidad, porque estamos cerca del final del programa y decís si querés lo que ibas a decir, pero quisiera aprovechar estos poquitos minutos para que cuenten lo que va a pasar mañana, porque bueno, mañana entiendo que es un día importante en diputados, entonces me gustaría que adelantaran lo que puede llegar a suceder o lo que ustedes esperan que suceda. No, lo primero es que haya quórum, es lo que esperamos. Nosotros vamos a estar, Sí, sí, dando quórum. En nuestro caso, el Frente de Izquierda. ¿Por qué lo habría o no lo habría? ¿Quiénes quieren que no haya quórum? Bueno, porque ¿de qué se va a hablar mañana? El gobierno no quiere. A ver, los dos temas que van, no es que se van a tratar leyes directamente en dos de los temas más importantes, sino lo que se llama un emplazamiento a comisiones. Como José Luis Esper no abre la comisión de presupuesto, muchas leyes no tienen el ámbito para tratarse, que te la mandan a la Comisión de Presupuesto. Entonces está el tema del financiamiento universitario y del financiamiento del Garrahan, los temas centrales que van a estar esos emplazamientos. Está también la ley de modificación de los DNU, porque ahora, por una ley de Cristina, es más fácil aprobar un DNU que una ley, ¿no? Con una Cámara que lo apruebe o que nunca lo trate, los DNU siguen en pie, y los decretos delegados, que tienen el mismo tratamiento que DNU. Entonces, esa ley para tratarse. Y hay dos sesiones en realidad pedidas. En la segunda sesión, que para mí es tan importante como la primera, se va a tratar la nulidad de algunos de estos decretos delegados que hicieron Milei y Sturzenegger, aprovechando las facultades delegadas que le dieron con la ley Bases, una ley que nunca tenemos que olvidar que es una ley fraudulenta, votada en base a la compra de votos de Cuadra. Entonces, esos decretos, como los que tienen que ver con cultura, que atacan al Instituto Nacional del Teatro, a la institución ligada a los monumentos y museos, las bibliotecas populares, obviamente, históricos, ¿no? Los institutos históricos. Otro decreto que tiene que ver con lo que hicieron escandaloso del traspaso del Banco de Datos Genéticos, donde en el Congreso se votó que quedaba bajo la jurisdicción de justicia y no a seguridad. Expresamente, por una votación, pero aplastante de la Cámara. Sí, y después, de acuerdo, ¿no? Y después hacen un decreto y dicen, no, pasa a seguridad, al control de Patricia Bullrich. Y el decreto muy escandaloso de prohibición del derecho de huelga, que es de la Marina Mercante. Que es el mismo. Sí, el mismo. El 345, que es el que esperamos poder anular el día de mañana. Camaradas, se nos acabó el tiempo. Les agradezco a los tres por haber compartido la mesa esta noche y espero mañana tener novedades de lo que Espero mañana no venir al programa porque estemos sesionando. Claro, tal vez estés en sesión. Sí, bueno, si no, nos vas a tener, aunque sea, que atender por teléfono para contarnos qué es lo que está pasando allí. Bueno, muchas gracias nuevamente por haber compartido la mesa. Ya llega QR a la pantalla de Bravo TV. Hasta mañana, gracias. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Espadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Espadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Espadol, protección que te acompaña. Polenta. ¿Pobre? Pobre el que no la probó nunca. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. Con movimientos circulares. Tu rutina skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la cofler de la alacena, que me muero
te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Pasó de las 10 de la noche, ya viene QRA, Bravo TV. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola, Juan, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. No sé cuánto te gusta el humor inglés. Me encanta el humor inglés. El humor inglés, por ejemplo, el de The Office, podríamos decir. Estaba pensando en lo mismo, en ese humor que te pone un poco incómodo. Pero te voy a ir a un humor que tal vez nos pondría más incómodos hoy y también es muy británico, el de Benny Hill. Sí, perfecto. Bueno, creo que tiene una mezcla de las dos cosas lo que te quiero mostrar. Ah, bueno, caramba, ¿qué tendrás? Escenas de humor inglés, de humor absurdo en el Senado de la Nación.
No quiero decir que abarca a todo el Senado, porque vas a ver que hay respuestas que intentan estar a la altura, pero hay escenas que son realmente muy, pero muy llamativas. ¿Por qué en el Senado? No sé si te acordás, pero tienen media sanción de diputados un proyecto para mejorar jubilaciones, lo digo muy, muy rápidamente, y también un proyecto por el tema discapacidad, para políticas, para fomento para... Tratados recientemente ambos, ¿no? Claro, tiene media sanción, entonces va al Senado, pero antes de ir al recinto tiene que ir a comisiones. Y en ese trabajo de comisión, hoy se estaba llevando adelante con la presidencia de Álvarez Morlelos, Carmen Álvarez Rivero. Ese es el nombre de la senadora que estaba presidiendo esta sesión. Y claro, se estaba esperando que se traten algunos de estos temas. Y se ve que, bueno, tenía algún apuro y antes de que se traten estos temas tomó la decisión de levantar la sesión. Mirá lo que pasó, Juan. A ver. Habiendo logrado los objetivos de esta comisión que me he propuesto, doy por levantada la comisión. Todavía no se votó el día de horario de reunión. Tengo una moción. Se acabó. Muy bien. Bueno, vamos, habiéndose retirado la presidencia, habiéndose retirado, asumo la presidencia de la comisión y voy a poner a consideración la moción efectuada. Ahora yo dirijo el debate, pongo a consideración la moción. Pongo a consideración a mano alzada la moción. ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? ¿No se fue? ¿Qué hace usted? Yo asumo ¿Qué hace usted? las obligaciones que usted no asume. Eso hago. ¿Qué hace usted? Cumplo con mi deber. ¿Qué hace usted? ¿Se fue? ¿Qué hace ¿O no se usted? fue? ¿Vuelve? ¿Qué hace usted? Yo asumo la presidencia cuando usted se va, como corresponde. Bueno, pero ¿y cómo siguió esta historia? Porque ahora quiero saber el próximo capítulo. ¿Que Claro. se queda Carmen y habilita la discusión que estaba pendiente? Bueno, Álvarez Rivero se fue. Mientras se iba, viste las caras, ¿no? Gente que se tapaba... Sí, sí. Algunos se tapaban los oídos, otros la boca, otros los ojos. Y finalmente vuelve, lo increpa a Recalde, que Recalde quería seguir con la ¿Qué sesión. hace usted? Y dice, bueno, me convencieron, sigamos con la sesión que ya había levantado y efectivamente se votan las mociones. Es una senadora del PRO de la provincia de Córdoba, pero mirá dónde estamos. O sea, viste cómo cuando a veces decimos los mensajes del presidente o de esa manera de llevar adelante el Ejecutivo permean hacia el resto de la sociedad, pero también al resto de las instituciones. Entonces vale cualquier cosa, se puede hacer cualquier cosa, la verdad. Sí, es un poco triste, tragicómico, ¿no? Bueno, humor inglés. Incómodo, como ¿no? decías. Muy Sí. incómodo. Y ahora, digo, no se le movía a nadie igual, ¿eh? Se iba ella y nadie más se levantaba. Algunos se levantaba, Tauche lo vi por ahí que se levantaba, algunos se levantaban como diciendo, bueno, vamos, pero nunca terminaron de generar la inercia, no traccionaron al resto. Bueno, digamos, agradezcamos que nos hacen reír aunque sea un poquito, ¿no? Sí, Digo, puede ser. después pensamos un poco más y lloramos, pero en este momento